Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es estudiar un sensor de temperatura, en este caso es una termocupla del tipo K, así que vamos a ver también algunos aspectos históricos para finalmente hacer una simulación y ver algún circuito analógico para hacer un sensado de temperatura. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, arrancamos un nuevo video entonces. Hoy lo que vamos a hacer es estudiar estos sensores de temperatura del tipo llamado termocupla, ¿sí? Que son sensores que actualmente se utilizan mucho tanto en la industria como en los instrumentos como son los tester, ¿no? El tester normalmente a veces, no todos, ¿no? Pero los que traen medición de temperatura lo suelen hacer con este tipo de sensor. Bien, arrancamos con la parte histórica. Esto arranca en 1822 o 25, depende el autor que ustedes lean, por eso aviso, con un médico estoniano que se llamaba Thomas Johan Seebeck, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado alguna vez, el efecto Seebeck o la tensión Seebeck o el coeficiente, que lo que hizo fue unir dos piezas de metales diferentes, en este caso bismuto y cobre, ¿no? Y empezó a estudiar los efectos. Acá se puede observar lo que sería una placa, ¿no? En conmemoración a él. Y si quieren leer el estudio que él hizo, bueno, acá les dejo el link donde está la publicación. Básicamente lo que hizo fue unir dos piezas de metal diferentes, bismuto y cobre, ¿no? Las sometió a distintas temperaturas y resulta que accidentalmente le acercó una brújula y notaba que esta cambiaba de dirección, ¿no? Él a este fenómeno lo llamó termomagnetismo cuando, bueno, hoy en día sabemos que eso no es correcto, sino que lo que está sucediendo acá es que está circulando una corriente, producto de esa corriente se genera un campo magnético y obviamente generaba la desviación de esta brújula. Gracias al efecto de este experimento que accidentalmente descubrió este médico, ¿no? Hoy en día podemos utilizar este tipo de sensores. Bien, antes de iniciar lo que sería el estudio de este sensor, lo que vamos a hacer es una perspectiva, ¿no? Vamos a ver distintos sensores y qué ventaja y desventaja tiene cada uno. Acá armé una tablita donde nosotros ya hemos cubierto varios de estos sensores. Hoy vamos a hablar de las termocuplas, después tenemos los termistores, tenemos video de NTC y PTC, tenemos video de también este sensor, ¿no? El RTD o la famosa PT100 o PT1000, que son de platino. Y después tenemos diodos y termistores, que en realidad habría que agregar una fila más, donde hablamos de aquellos sensores que están en un chip. De eso también tenemos un video viejito, así que yo se los dejo acá arriba. Y bueno, esta tabla eh, nos va a ayudar un poco a entender los tipos de sensores, su velocidad de reacción, su costo, su precisión, su linealidad y algunos comentarios, ¿no? A fin de que si en algún momento tienen que hacer un trabajo, ¿no? Tratar de elegir el sensor correcto. Hay sensores que por ahí no son lineales, pero son de bajo costo, como por ejemplo el termistor, con lo cual, bueno, si lo van a linealizar con una electrónica discreta, ese costo va a aumentar. Si lo van a hacer con programación, también va a aumentar, pero en otra medida porque eso va a dedicar tiempo de programación. Bueno, en fin, cada uno tiene su ventaja y su desventaja y en base a su aplicación ustedes tendrán que elegir el que corresponde, ¿no? Por eso puse esta tablita. Bien, si retomamos el estudio de aquel médico estoniano, lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿no? Es estudiar esta termocupla, la cual está formada por dos metales. Ahora en este momento lo vamos a llamar metal A y metal B. Estos dos metales se unen, ¿no? En una punta con una soldadura especial y esa unión la vamos a llamar juntura, ¿no? Entonces tenemos la temperatura de la juntura y sabemos que si acá aplicamos calor, por decirlo de alguna manera genérica, ¿no? Esto va a generar una diferencia de potencial, una FEM, y bueno, nosotros muy felizmente acá podríamos conectar una DC, ¿no? Y bueno, medir esa tensión y después transformar la temperatura. Bueno, eso no es así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si nosotros acá conectamos las pistas de cobre que van a ir a la DC, lo que estamos haciendo es generando
una nueva termocupla porque vamos a tener nuevas junturas porque cambiamos el material, ¿no? Que es lo que está sucediendo acá. Y vamos a tener mediciones erróneas. Entonces, bueno, acá empieza la complicación de este sensor, ¿no? Tenemos que tener una referencia para poder medir bien la temperatura. Esa referencia la vamos a generar acá, ¿sí? Acá tenemos un bloque que llamamos bloque de unión de juntura fría y que es un bloque isotérmico, ¿sí? Recordemos que algo isotérmico es algo que tiene la misma temperatura, con lo cual nos va a servir de referencia para medir esta temperatura. Recordemos que siempre que hacemos una medición, nosotros cuando medimos lo que hacemos es una comparación. Por ejemplo, si yo quiero medir en el colegio el tamaño de una hoja, agarro la regla y la mido, ¿sí? Esa regla obviamente fue fabricada en base a un patrón, ¿no? La mayoría de los instrumentos de medición que tenemos hoy en día están referenciados a un patrón que está en Francia, ¿no? Entonces, de esa manera se generaron otro tipo de patrones que fueron enviados a los distintos países y en base a esos patrones se generaron más instrumentos de medición. Bueno, acá pasa algo similar. Si yo quiero medir esta temperatura, necesito una referencia. Además de que tengo que tener cuidado de que no se calienten estos dos metales, ni calienten los conductores que van acá a la DC, ¿no? Supuestamente. Damos un avance más. Nosotros tenemos nuestra juntura de medición, que está a una temperatura T1. Tenemos una juntura de referencia que está a una temperatura T2. Y después tenemos acá un voltímetro, por ejemplo, ¿no? Tenemos un metal A, un metal B, tenemos una diferencia de temperatura y de esa manera nosotros vamos a medir una diferencia de tensión que va a ser la tensión en T1 menos la tensión en T2. Bien, yo acá resolví algunos problemas, pero tengo una juntura de referencia que todavía no sé cómo la voy a fabricar ni cómo trabaja. Bien, nosotros acá tenemos entonces la juntura de medición a una temperatura T1 y después acá vamos a tener un bloque isotérmico que es una mezcla en realidad de agua con hielo. Nosotros sabemos que la mezcla de agua con hielo, cuando se produce esa mezcla, lo que logramos es que sea un cambio de fase isotérmico y ese cambio de fase, si el agua es pura, se realiza a 0 grados centígrados. Entonces de esa manera, ¿sí? Yo ya tengo una juntura de medición y tengo mi referencia que está a 0 grados, que yo ya la conozco, ¿sí? Dependiendo el tipo de termocupla, normalmente cercano a los 0 grados entregan cercano a los 0 volt. Entonces, bueno, tenemos una referencia confiable y que se puede mantener a 0 grados. El problema de esto es que, bueno, es complicado, ¿no? Andar con, con un poco de hielo y agua por la vida, ¿no? Y andando midiendo temperaturas por ahí. No es fácil, pero bueno, estamos buscando soluciones. Bien, tenemos acá una solución más, que es una solución un poco mejor. Entonces nosotros acá tenemos la juntura de medición que está a T1, tenemos el bloque isotérmico que está a una temperatura T2 y después, fíjense que acá salimos con cobre y vamos a un medidor, ¿sí? Esto representaría una DC, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces acá, obviamente, como tenemos dos metales A y B, se genera una FEM, ¿sí? Vamos a tener una tensión, después tenemos acá el bloque isotérmico y después acá tenemos cobre. Como tenemos dos metales que son iguales, va a generar una FEM que es igual y opuesta, con lo cual ya acá tenemos solucionado un problema, que de acá, del bloque isotérmico en adelante, o sea, hacia el tester o el ADC, no tenemos otra termocupla, ¿sí? Ya no tenemos más efecto Seebeck. Entonces acá estamos midiendo la tensión en T1 menos su referencia que es la tensión en T2, ¿sí? De esa manera ya empezamos a solucionar este problema. Ahora lo que vamos a ver son los distintos tipos de termocuplas. Estas se clasifican según una letra, ¿sí? Las más comunes son J y K. Yo K la he visto mucho en la industria, se usa mucho en hornos industriales, aunque se usa mucho también la PT100 o la PT1000, los RTD, y también he visto mucho la J. La J las he visto en máquinas extrusoras de plástico,
La verdad que nunca supe bien por qué usan más la J que la K, pero sí lo he visto. Si alguien sabe, lo deja en los comentarios. Y acá tenemos entonces el metal A, el metal B, un rango aproximado de temperatura, la FEM que pueden máxima entregar y coeficiente Seebeck, ¿no? Cuántos microvol por grado centígrado varían estos sensores. Fíjense que estos son aleaciones, acá dice hierro, constantán, cromel, alumel, bueno, todo esto lo pueden buscar en internet, son aleaciones muy especiales y que hacen que estos sensores, bueno, sean lo más lineales posible dentro de un rango de temperaturas. Bien, como estos sensores entregan una tensión particular a distintas temperaturas, existe un instituto que empezó a elaborar estándares para cada tipo de sensor y es el instituto que se llama Nacional de Estándares y Tecnología, ¿sí? Está en Estados Unidos y lo que hizo fue elaborar muchísima información de estos sensores. Fíjense que acá nos ofrecen una tabla donde nos muestran la tensión Seebeck versus la temperatura para cada tipo. Observen que son medianamente lineales, ¿sí? No en todo el rango, pero están bastante bien. Y cada una tiene un alcance distinto, ¿no? Fíjense que esta llega casi hasta los 1800 grados, lo cual es bastante, ¿sí? Si venimos a la página, ¿sí? Yo se la dejo ahí en el documento. Ese documento lo pueden descargar en GitHub, como digo siempre. Fíjense que acá están las curvas. Entonces nos venimos por acá. Acá tenemos datos de la termocupla. Hacemos clic acá. Vamos a ver, por ejemplo, la tipo K. Y vamos a ir de 0 a 300 grados. Ponemos Get Data. Vamos a cerrar acá. Y bueno, acá nos da lo que sería la tensión en milivol, ¿sí? Para cada grado de temperatura, ¿no? Para cada grado Celsius. Fíjense que para 0 grados me da 0 milivol, ¿sí? Eso está bastante bueno porque me da una buena referencia. También está el libro, si ustedes quieren lo pueden descargar porque es gratis, donde explican un montón de cosas de estos sensores. Y la verdad es bastante complejo este mundo. Bueno, vamos a bajar un poco más. Bueno, y después tenemos explicaciones. Hay datos acá muy certeros de mediciones y al final tenemos también las tablas, ¿sí? Así que bueno, eso les dejo el link en el documento y al que le interesa lo puede venir a leer. Está muy bueno para aprender. Bien, seguimos entonces con la teoría. Normalmente existen tres tipos de construcción de termopar físicos y también hay alguno más, ahora lo vamos a nombrar, que no está acá. Tenemos la famosa termocupla expuesta, ¿sí? Donde tenemos los dos metales A y B. Tenemos acá una soldadura que hace la unión, ¿sí? Esa sería la juntura. Entonces, esta está buena porque tenemos un contacto directo con el elemento a medir la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, esta es la que viene en los tester. Entonces yo puedo medir la temperatura de un soldador directamente tocando la punta del soldador con esta punta. Después tenemos lo mismo, pero con una vaina recubierta y esa vaina toca en la juntura, ¿sí? Y después tenemos lo mismo, pero la juntura no toca la vaina. Obviamente cada una va a tener su ventaja y su desventaja. Obviamente esta que está expuesta hay que cuidarla, pero vamos a tener una respuesta rápida. Acá una respuesta media y acá una respuesta más lenta, ¿no? Pero bueno. Esta terminación sí puede ser así, donde se une un metal con el otro, o también puede ser con un par trenzado, ¿sí? Esa es otra opción que hay. Bien, acá vamos a hablar un poquito de lo de lo que nosotros podemos medir, ¿no? Nosotros dijimos que para medir temperatura necesitábamos una juntura caliente y una juntura fría. De esa manera, si hacemos la resta, lo que vamos a obtener es una temperatura absoluta, ¿sí? Si nosotros no hacemos eso, lo que vamos a obtener es una temperatura relativa. Eso se puede hacer. La mayoría de las aplicaciones no se pide eso porque se mide la absoluta, pero bueno, si te quieren medir una temperatura relativa a otro cuerpo, se puede hacer, no hay problema. Acá tenemos algunas tablas, son muy interesantes. Esta muestra cómo varía el coeficiente Seebeck respecto de la temperatura y fíjense que es bastante
complejo el tema. La que es más linda, la verdad, es la K, ¿no? Fíjense que en este rango que está acá recuadrado en grisecito es bastante lineal, ¿sí? Sería entre 0 y casi 1000 grados. Después tenemos la J que quiere ser lineal, pero no lo es tanto como la K. Después tenemos la E que es malísima, la T. Y después, bueno, la R y la S sí están bastante bien, ¿no? Pero digamos que la mejorcita de todas es la K. Y acá tenemos otra tabla donde nosotros podemos ver el error para la tipo J y tipo K, ¿sí? Y después acá a la izquierda vemos el error para las demás, para la E y la T. Así que bueno, como podrán observar, estos sensores son bastante complejos de manejar. No son lineales, ¿sí? Lo estamos viendo acá, o mejor dicho, no son perfectamente lineales, con lo cual, bueno, son complejos de realizar mediciones, y si queremos hacer un circuito analógico tenemos que tener en cuenta estos problemas de linealidad y además del bloque isotérmico. Bien, volvemos de nuevo a hablar de la juntura fría, ¿sí? Porque es lo más importante. Acá tenemos una representación donde habíamos dicho que la temperatura final va a ser la resta de las dos tensiones. La tensión medida acá y la tensión de la juntura fría, que bueno, acá está representada bien con agua y hielo, ¿sí? Ahora bien, como yo ya dije hace un rato, no puedo ir por la vida con un baldecito con agua y hielo, ¿sí? Porque es muy incómodo. Entonces, este bloque que representa el bloque isotérmico lo voy a reemplazar. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con otro sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura puede ser un RTD, un NTC, un PTC, un diodo, lo que yo quiera. No hay problema. Normalmente se usa un NTC o un RTD, que son los más comunes, y de esa manera yo el bloque isotérmico lo voy a tener que calcular, ¿sí? con alguno de ese tipo de sensores, ¿sí? Y de esa manera yo sí puedo medir la temperatura, que sería absoluta. Bien, yo acá lo que voy a mostrar es un diagrama en bloques para lo que es la medición, ¿sí? de estos tipos de sensores, donde en un bloque tenemos el ADC y en el otro bloque, por ejemplo, tenemos el microcontrolador, ¿sí? Esto no estrictamente es así, ¿no? Sino que, bueno, es una aproximación de todo lo que tenemos que hacer. Donde tenemos el ADC, vamos a medir la tensión de la juntura fría, la tensión de la termocupla o del elemento que yo quiero medir, ¿sí? Después, la tensión de la juntura fría yo la tengo que convertir a tensión. No necesariamente, depende del tipo de sensor que use acá, pero bueno, yo acá puse, como les decía, una forma de hacerlo. Después tenemos la tensión del termopar, que esto sí es tensión, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, tengo un RTD, bueno, no siempre vamos a leer directamente la tensión, ¿no? Pero bueno, acá lo que yo quiero explicar es que, de alguna manera, toda esta información que tengo acá la voy a convertir a tensión, ¿sí? Realizamos una sumatoria, ¿sí? Y después convertimos tensión a temperatura. Y de esa forma yo acá ya tendría la salida de lo que es la tensión. Bien, acá tenemos un diagrama en bloque muy interesante. Esto es de una ADC de Texas, ¿sí? Donde la empresa nos dice que su ADC, además de ser una ADC común y corriente, es una ADC que se puede aplicar para medir termocuplas, ¿sí? Está interesante. Bueno, acá le inyectan una tensión de vías, ¿sí? Porque quieren tener la tensión en cierto nivel. Después, en el bloque isotérmico, acá tenemos un RTD. Fíjense que dice que es de dos hilos, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros ya estudiamos este tipo de sensor. Lo que hace es inyectar una corriente, ¿sí? Con este DAC inyecta una corriente y acá mide la caída, ¿sí? De esa manera va a compensar lo que es la temperatura de juntura fría y acá va a medir lo que es la juntura caliente. Bien, ¿qué pasa si yo quiero medir con un microcontrolador lo que sería la temperatura de una termocupla? Bueno, acá lo que se hace es un polinomio, ¿sí? Fíjense que acá escribí
su forma genérica, acá lo desarrollé, en donde nosotros tenemos un montón de coeficientes. Fíjense que está el coeficiente D, que eso sale de una tabla, y donde E es la tensión medida en microvol. Los coeficientes, ¿sí?, los tenemos acá. Fíjense que son números muy chicos, ¿sí?, y que además fueron truncados a distintas temperaturas. Fíjense que este va de menos 200 a 0 grados, de 0 a 500 y de 500 a 1300. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque quieren achicar el error, ¿sí? La verdad que esto es bastante complejo, ¿sí? Ahora vamos a ver igual una simulación, pero bueno, este instituto que mostré antes ha calculado estos coeficientes a fin de que si en algún momento alguien necesite esta información para cargarla, por ejemplo, en un microcontrolador, de esta forma lo puede hacer. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver un circuito netamente analógico para poder medir la temperatura con una termocupla, ¿sí? Esto lo pueden hacer en sus casas, es un experimento interesante, pero bueno, tengan cuidado que no es algo ideal, ¿no? Ahora vamos a explicar bien por qué. En primer lugar, acá tenemos una referencia de tensión, ¿sí? Básicamente lo que nosotros queremos hacer es que la señal de la termocupla esté montada en este offset, ¿sí?, para poder medir temperaturas pequeñas, ¿sí? Yo usé un TL431, acá me va a entregar 2,5 volt porque la referencia está conectada al cátodo. Después acá tenemos lo que es la termocupla, ¿sí? Acá tenemos el bloque isotérmico, fíjense que acá está representado también. Acá voy a tener uniones mezcladas con lo que sería el material de la termocupla con el cobre. Y acá, en el bloque isotérmico, tengo un NTC, ¿sí? Eso me va a ayudar a mí a tener una referencia, ¿sí? Bien. Por otro lado, acá tenemos lo que es un amplificador instrumental, ¿sí? Que esta configuración, siempre que yo quiero medir tensiones chiquitas, es lo mejor. ¿Por qué? Porque en las entradas tiene un buffer, ¿sí? Tenemos una impedancia altísima acá y acá, con lo cual, hablando mal y pronto, el circuito ni se va a enterar de que yo le estoy haciendo una medición, ¿sí?, que es lo que yo quiero. Bien, si nosotros cortamos el circuito acá, ¿no?, lo que tenemos es un amplificador diferencial, ¿sí? También está montado VRF acá. Bien, después lo que tenemos acá es un ajuste. Si nosotros queremos correr un poquito la referencia, lo hacemos, ¿sí? Y bueno, después acá tenemos el NTC, que también va a trabajar con la termocupla, ¿no?, a través de esta resistencia. De esta manera, el bloque isotérmico está de alguna manera afectando a la termocupla, ¿no? Y de esa manera yo voy a tener una medición de temperatura absoluta, que es lo que yo quiero. ¿Cuál es el problema de este circuito? Este circuito está buenísimo, pero ¿cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, que la termocupla no es lineal y el NTC, que ya lo hemos estudiado en otro video, no tiene nada de lineal. Entonces, no lineal con no lineal me va a dar algo súper no lineal. Hablando mal y pronto. Bueno, ese es el problema que tienen estos sensores si nosotros los queremos trabajar de una manera analógica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, lamentablemente esto es mucha prueba y error. Hay que tener un laboratorio súper dedicado con instrumentos especiales para hacer el ensayo de distintas temperaturas. Se va midiendo la tensión de salida en base a la temperatura y bueno, y de esa forma se irán anotando los valores y bueno, después se hará alguna curva de regresión que no sé ni qué forma tendrá y eso se carga en el microcontrolador para después pasarlo a temperatura. La verdad es que es súper complejo, está bueno para jugar, pero no lo recomiendo, ¿sí? Bien, tenemos acá otro circuito que es lo mismo, pero es más simple. Obviamente es mejor el anterior, pero bueno, acá tenemos algo más simple. Y lo que hacemos acá es medir una temperatura. Fíjense que acá tenemos dos salidas. Esta sería la temperatura del bloque de referencia isotérmico. Y después acá tenemos lo que sería la medición de la termocupla, ¿sí? Bueno, es otra forma de hacerlo, pero yo
Si lo quieren hacer en casa, está bueno para practicar y jugar, hacerlo con este circuito. Yo acá no le puse valor a RG porque esta es la resistencia de ganancia, pero más o menos con un K va a andar bien porque tenemos una ganancia de 21 veces, si mal no me equivoco. Y bueno, recuerden que acá hay cambios de microvol, pero el tester ya lo va a llegar a leer. Una solución fácil para resolver este problema es usar un integrado dedicado, que hay un montón, y el más común es el MAX 6675. También le hicimos video, ¿sí? Pero bueno, vamos a echarle una ojeadita rápida. Bueno, acá nos dice cómo conectarlo. Vamos un cachito para abajo, quiero ver los diagramas en bloque. Acá está. Bueno, fíjense que bueno, tenemos la entrada diferencial, bueno, hay una etapa de amplificación, tiene una referencia de tensión, acá hay un buffer y acá, fíjense que hay un switch y acá también, lo que hace es medir la termocupla y en algún momento a través de este switch mide la compensación de la juntura fría, ¿sí? Con un diodo. Bueno, está bien, lo hemos dicho, yo la verdad no me acordaba. Así que esto confirma lo que nosotros estamos estudiando y este integrado lo resuelve todo, ¿sí? Así que yo esto la verdad es que lo recomiendo y no tanto que lo hagan de manera casera, ¿sí? Va, a ver, para aprender y jugar está bueno, pero bueno, después si lo queremos hacer de una manera más profesional es más complejo. Bien, nunca puede quedar afuera una linda simulación, así que lo que hice fue buscar en internet y la página de Analog Device, ¿sí? Lo que hizo fue una linda simulación. eh, Esto es bastante complejo, por eso yo así como lo descargo, lo voy a mostrar, dado que son muchos coeficientes y muchas fórmulas, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con un NTC o PTC, lo que hicimos fue representarlo con una resistencia, pero nosotros ahora estamos estudiando este sensor y dijimos que genera una FEM, una fuerza electromotriz. Así que lo tengo que simular con un generador, ¿está bien? A ese generador, por ejemplo acá de la juntura caliente, se le pone la función, acá la llamaron B-Junc, entre llaves. Y si venimos para acá arriba, acá está el parámetro, está la fórmula, ¿sí? Con los coeficientes. Bueno, la verdad que esto es bastante complejo, así que, bueno, conviene usar una simulación y listo. Si le damos a Run, hacemos clic acá en una de las salidas, fíjense que acá, con este acondicionamiento de señal, entre menos 40 y casi 700 grados, tenemos la salida, ¿no? De lo que sería esta termocupla. Acá encontramos otra simulación. Fíjense que tenemos lo mismo, tenemos una termocupla del tipo J, tenemos la juntura caliente, la fría, ¿sí? Con una tensión de referencia, bueno, un montón de cosas. Y acá tenemos el acondicionamiento de la señal, ¿no? Y a la salida le puso un filtro. Bueno, esto es bastante complejo. También acá están cargadas las fórmulas. Bueno, es muy difícil de simular, pero por suerte está a nuestra disposición. Así que nosotros la bajamos de internet, de la página de Analog Device. Bueno, sigue cargando. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la salida. Bien, acá tenemos la simulación entre menos 40 y 200 grados. Fíjense que arranca casi en 0 volt y tenemos 1,6 volt. Lo que tenemos acá es la termocupla, acá tenemos el acondicionamiento de señal y acá tenemos un amplificador que es instrumental, donde acá obviamente es un amplificador dedicado, ¿no? Y acá le pueden setear la ganancia a través de esta resistencia. Así que bueno, la verdad que está muy bueno. Yo se los dejo en GitHub para que descarguen todo. También les dejo el link de la página donde lo descargué, porque se aprende mucho leyendo ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar el video en el laboratorio, a ver cómo funciona nuestro circuito. Bien, estamos acá entonces para hacer la parte práctica. Entonces acá tenemos nuestra termocupla del tipo K. ¿Sí? Esta la compré por internet.
Acá tenemos un NTC que me va a ayudar a la compensación de la juntura fría. Y acá tenemos toda la electrónica que vimos en la teoría, ¿sí? Yo usé la configuración de amplificador instrumental y para eso usé un MSP 6004 porque necesitaba 3 operacionales. Me sobra uno, pero bueno. Bueno, por ahí está el TL431 y bueno, después las resistencias para generar la ganancia. Así que, bueno, lo tengo encendido no hace mucho tiempo. Fíjense que todavía está queriendo estabilizar. Vamos a prender la luz. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, le voy a dar un poquito de calor con la pistola. Así que la voy a ir encendiendo. Vamos a esperar a que caliente un cachito. La voy a poner bajita, más o menos a 170 grados. Bueno, vamos a ver si varía la tensión en el tester. ¿Sí? Ahí le vamos a dar un poquito de calor. Recuerden que los cambios en la termocupla, ¿sí? Son del orden de los microvolt, ¿sí? O sea, son cambios muy chiquititos. Por eso usamos un amplificador instrumental con una buena ganancia. Fíjense que la tensión empezó a bajar. Le saqué el calor y empezó a subir, ¿no? Como se vuelve a estabilizar. Le volvemos a poner calor. Empezó a bajar de nuevo. ¿Sí? Y de esa manera podemos ver que el circuito funciona bien. ¿Cuál es el problema de esto? Bien, el problema de esto es que es muy difícil de linealizar porque tengo esto que no es prácticamente lineal y esto que menos, ya lo hemos visto en otro video, me hace algo muy difícil de calibrar. Para eso tendría que tener un laboratorio que de alguna manera yo pueda generar temperaturas muy precisas e ir midiendo punto a punto para cada temperatura qué tensión tengo y bueno, después generar una curva de puntos y bueno, después hacerle la regresión, ¿no? Pero bueno, es algo matemáticamente que también es un poco complejo, pero bueno, con el Excel se haría fácil. Así que bueno, gente, el video queda acá. Como verán, es un sensor muy utilizado, pero es muy complejo, lleva muchas cosas, pero bueno, también es muy usado en la industria, así que bueno, hay que aprenderlo, hay que saber cómo funciona y cómo lidiar con los problemas. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.